nuevamente. Hago la pregunta de rigor. ¿Por ustedes está bien que grabemos esta sesión? Si alguien no está de acuerdo, por favor, que lo manifieste verbalmente o por intermedio del chat. Si todo el mundo está de acuerdo, seguimos con la grabación de la clase. Bueno, muchachos, sobreentiendo que ustedes están de acuerdo con la grabación de la clase, entonces vamos a continuar con la misma. Permítanme un momentito. Comparto la pantalla. Muchachos, por favor, ¿me pueden confirmar si pueden ver mi tablero y si pueden ver mover la flecha? Sí, sí, señor. Listo, muchachos, muy bien. Hagamos un pequeño repaso de lo que vimos la última clase, de la última parte. Entonces, nosotros vimos ya que era una pareja ordenada como conjunto, demostramos que es conjunto efectivamente la manera como lo definimos de esta forma. Definimos lo que es el producto cartesiano de dos conjuntos, A y B, ¿listos? Vimos cómo se entiende como conjunto, ¿listos? Vimos que correspondía a el producto cartesiano A por B, corresponde a los elementos X que están en partes de A unido B, que efectivamente tienen la forma de una pareja ordenada, ¿cierto? Donde la pareja ordenada AB lo definíamos como el conjunto cuyos elementos son el singleton A y el conjunto AB. ¿Listos? Entonces, pues, analizamos que esto tiene sentido y que efectivamente uno puede demostrar que son conjuntos a la luz de la axiomática de Zermelo-Frenkel que hemos estudiado hasta ahora. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, y pues bueno, de aquí para allá toda esta teoría que ustedes aprendieron en fundamentos de matemáticas ya lo podemos aplicar. ¿Listos? Entonces, pues definíamos que una relación de A en B es simplemente un subconjunto del producto cartesiano de A y B, donde R es conjunto, eso es clave. Si R es conjunto, tiene derecho a llamarse relación, si no, no. ¿Listos? Y lo mismo una función. ¿Listos? Entonces, pues una función con dominio, o sea, una función con dominio A y codominio B simplemente es una relación entendido como un objeto que es conjunto, cuyos todos los elementos, donde todos sus elementos son parejas ordenadas con primera componente en A y segunda componente en B. ¿Listos? Donde el dominio de F, es decir, el conjunto de las primeras coordenadas es exactamente todo A. Y la propiedad más importante, como lo hemos comentado la vez pasada, seguramente eso ustedes lo discutieron también en fundamentos, que si dos parejitas AB y AC están en F, ¿de acuerdo? Parejitas con la misma primera componente, entonces la segunda componente tiene que ser igual, es decir, un elemento en el dominio solo se relaciona con un solo objeto en el codominio. ¿Listos? Y ese único B que se relaciona con A lo denotamos F de A, es decir, la imagen de A. ¿Listos? Muy bien. Bueno, una pequeña observación. Bueno, cuando digamos que F es función, vamos a entender que se trabaja sobre el dominio de F. ¿Listos? Pero a priori, si me dan algo que dicen, ah, bueno, F es un conjunto, pues bueno, como definíamos, el dominio de F, son todos los, entre comillas, elementos A, que, tal que existe un B, por eso coloco acá signo de interrogación. Vuelvo a retomar acá esta discusión porque es bastante relevante, ¿vale? Digamos que es esta aproximación, desde este punto de vista, en esta aproximación, todo lo que trabajemos tenemos que justificar de alguna manera que es conjunto, si no, no podemos hablar de ese objeto, ¿vale? Entonces, toda esa discusión es bastante relevante. En fundamentos uno no le ponía cuidado. Aquí sí tenemos que ponerle mucho cuidado. ¿Listo, muchachos? Hay que ponerle muchísimo cuidado a esta partecita. Muy bien. Entonces, volviendo aquí. Entonces, es entre comillas la colección de los elementos A, tales que existe un B, tal que la parejita B está en F. Es decir, son todos los elementos a los cuales podemos mirar sus respectivas imágenes vía F. ¿Listos? Entonces, pero si F a priori lo tomamos como una relación de A en B, pues el dominio lo podemos separar de A. ¿Listos? O sea, tenemos que decir, ¿en dónde vive este objeto? Si no, nada de esto tiene sentido en la discusión, ¿vale? Bueno, todo esto lo habíamos hablado la vez pasada. ¿Listos? Si sabemos que F es una relación de A en B, pues separamos de A
los que efectivamente están en el dominio. Eso ya se puede definir de manera bastante clara. ¿Listos? Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien acá? Sí. Bueno, efectivamente, pues bueno, por el esquema axiomático de separación, el dominio de F, siempre y cuando consideremos una hipótesis de este tipo, el dominio de una función va a ser conjunto, si no, no podemos decir absolutamente nada. ¿Listos? Bueno, había quedado como ejercicio demostrar que si tomamos F y G funciones, ¿de acuerdo? Digamos funciones, veámoslo como relaciones de A en B, ¿listos? Entonces, son iguales como conjuntos sí, solo si tienen el mismo dominio y adicionalmente tienen las mismas asignaciones. ¿Listos, muchachos? Bueno, eso ya quedado como un pequeño ejercicio. Ya como para retomar donde habíamos quedado, hablemos de este concepto que es muy importante, el concepto de funciones compatibles, es el nombre que le da Jake y Harbasek. ¿Listos? Muy bien, entonces, dadas dos funciones f y g, ¿listos? Dadas dos funciones f y g, decimos que esas funciones, permítanme acá, le coloco acá esos colorcitos para resaltarlo un poquito más. Decimos que esas funciones son compatibles, sí, solamente sí, ojo a esto, para todo elemento en la intersección de los dominios, ojo aquí, para todo elemento X que esté en la intersección de los respectivos dominios de estas funciones, quiere decir que si tomamos un X en el dominio F, en el dominio eje, podemos mirar cuál es la imagen de X vía F y la imagen de X vía G. Entonces, pues la compatibilidad quiere decir es que X va a tener la misma imagen sin importar si lo evaluamos por F o por G. Eso es lo que me quiere decir esto, ¿listo? Esa es la compatibilidad, ¿sí? Entonces aquí, si determinamos la imagen de X vía F y la imagen de X vía G, coinciden. Eso es lo que vamos a entender como compatibilidad de funciones. ¿Listos? Es como que si en el pedazo donde podemos evaluar tanto F como G, realmente esas dos imágenes van a coincidir. Eso es lo que significa compatibilidad. ¿Listos? ¿Y por qué es importante? Bueno, ya vamos para allá. ¿Listos? Pues, perdón acá un momentico. Está molestando un poquito acá el lápiz. Listos, muy bien. Bueno, muchachos, entonces, ¿eso qué es lo que nos quiere decir? Bueno, acá un grafiquito. Tomamos aquí el dominio de F, el dominio de G, y tomamos un elemento X aquí en el medio, ¿cierto? Está tanto en el dominio F como en el dominio de G. Entonces, pues, este elemento X podemos determinar su imagen vía F, su imagen vía G, y la compatibilidad me dice es que esas dos imágenes realmente coinciden. ¿Listos? No me importa. Pero, y eso pasa para todos los elementos aquí en este dominio común. ¿Listos? Aquí en esta zona. ¿Listos? En la intersección de los dos dominios. En cualquier elemento que tomemos ahí, las dos imágenes van a coincidir. ¿Listos? Entonces, ¿es claro para todos el concepto de compatibilidad, muchachos? Profe, qué pena. Pregunta un Sí, señor, poco, dígame. pero Sí, dos funciones iguales son por definición compatibles en todo dominio, ¿verdad? trivialmente. Claro, pues Trivialmente, van a claro. tener el mismo dominio, pues apelando al ejercicio, ¿no? Dos funciones iguales van a tener el mismo dominio, pues la intersección va a ser el mismo dominio y pues por la definición, o sea, por este ejercicio, pues van a coincidir en todo el dominio, ¿sí? Entonces, pues trivialmente, muy bien, Francisco, la verdad el comentario es pertinente, ¿de acuerdo? Pues dos funciones iguales son compatibles, pero el detalle está el caso no trivial de que las funciones puede que no sean iguales, pero la compatibilidad lo que me dice es que en la intersección de los dominios sí debería pasar que coinciden las imágenes, ¿listo? Puede que las dos funciones no sean iguales como tal, más o menos acá como lo sugeriría acá la gráfica que estamos haciendo acá, ¿no? Sí, es claro, Francisco, pero muy bien, o sea, en el caso de dos funciones que sean iguales, las dos funciones, o sea, una función va a ser compatible con ella misma.
Bueno, o sea, eso suena un poquito trivial la afirmación, ¿no? Pero sí, pasa eso. Sí es claro, Francisco. Pero el caso no trivial es cuando las funciones son diferentes. Profe, ¿y cuál sería el caso de dominios disyuntos? O sea, dominios que no tienen nada en común. En ese caso, o sea, si tienen dominios disyuntos, o sea, que la intersección de los dos dominios son diferentes, perdón, la intersección es vacío, perdón. Eso es otro caso, ¿listo? Lo podemos analizar, ¿vale? Si los dominios son disyuntos, la intersección de los dominios es vacío, fíjense que entonces, ¿qué es lo que no se tiene? Veamos la negación, ¿sí? ¿Cuál sería la negación? Que exista alguien en la intersección de los dominios y pues si los dominios son disyuntos, pues ¿qué va a pasar ahí? Que esa afirmación ya sería falsa, ¿no? ¿Cierto? Existiría alguien aquí tal que qué, muchachos, pues que va a tener imágenes diferentes tanto por F como por G, ¿sí es claro? Entonces, fíjense este pequeño detalle. Si los dominios llegan a ser disyuntos, no hay ningún elemento acá, entonces fíjense que esta afirmación sería falsa. Entonces, ¿qué pasaría? Trivialmente, dos funciones con dominios disyuntos van a ser compatibles. ¿Sí es claro? Porque por reducción al absurdo, si no fueran compatibles, habría un elemento en esta intersección que sería vacío, que cumple esa condición. Entonces me diría que vacío tendría un elemento. ¿Sí es claro? Entonces, incluso con dominios disyuntos son compatibles. Siempre. Por eso, Siempre. razónelo, o sea, haciendo ese argumento por reducción al absurdo, ¿no? Porque fíjese, Claro. la situación que no tenemos es, ¿qué es lo que no tenemos? Que exista un elemento en la intersección de los dominios con imágenes diferentes. Si esta intersección es vacía, pues no va a existir este elemento. ¿Sí es claro? Gracias, profe. ¿Sí es claro? Muy bien, sí, o sea, muy bien, listo, ¿no, muchachos? Eso quiere decir que, o sea, ese tipo de preguntas que me están haciendo quiere decir que estamos asimilando el concepto. ¿Listos? Muy bien, listos. Bueno, entonces, pues en el caso que tengamos de que F y G no sean compatibles, entonces, ¿qué es lo que vamos a poder decir? ¿Listos? Entonces, ¿qué pasaría? Otra vez. Quiere decir que existiría, ¿cierto? Un elemento en la intersección de los dominios con imágenes diferentes, ¿no? O sea, existiría un personaje aquí en esta intersección, ¿cierto? En la intersección del dominio de F y el dominio de G, tal que la imagen de X vía F es diferente de la imagen de X vía G. Pero ¿eso qué me quiere decir? ¿Qué pasaría con estas parejas ordenadas, muchachos? Tomemos la parejita ordenada XF de X y comparémoslo con la parejita XG de X. ¿Qué podemos decir entre esas dos parejas, muchachos? Muchachos, ¿qué podemos decir de esas dos parejas? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Ah, Son listo. distintas. Muy bien. Y veo que en el chat también dicen, me están diciendo, son diferentes porque difieren en una coordenada. ¿Listos? En al menos una coordenada. La primera coordenada es la misma, pero la segunda no. Y recordemos que un ejercicio que había quedado es que dos parejas ordenadas son iguales, sí y solo sí son iguales componente a componente. Aquí al menos hay una componente en que difieren, ya entonces las como parejas ordenadas son diferentes, como conjuntos, ¿no? ¿Sí es claro, muchachos? Muy bien. Entonces, fíjense lo siguiente. A ver, tomemos entonces acá esta parejita. X, F de X. En este caso particular, ¿listos? Esta parejita ordenada está en F, ¿sí es claro? Tomemos ahora la parejita X, G de X, ¿listos? Esta parejita está en G, ¿listos? Estamos tomando un X en el dominio F y en el dominio de G, ¿sí es claro? Entonces podemos, esas parejas respectivamente están en F y G. Entonces fíjense que en particular ambas parejas, ¿en dónde viven? Por lo menos en qué conjunto van a vivir las dos al tiempo, muchachos. Muchachos, Qué pena, profesor. muy ¿Puede bien. repetirme la pregunta?
la pregunta era que estas dos parejas, al menos en qué conjunto común están. Sergio dice en el chat, en la unión. Claro, ambos están en la unión de F y G. ¿Sí es claro? Entonces, pues en este caso, pues fíjense que en este caso de que tendremos que F y G no sean compatibles, fíjense que ¿qué va a pasar con esta unión? Tendríamos dos parejas con la misma, dos parejas que pertenecen a esta unión, ¿cierto? Donde esas dos parejas tienen la misma primera componente, pero la segunda componente es diferente. Entonces, en este caso, ¿qué cosa no es la unión? F unido G, ¿qué cosa no es? ¿Qué cosa no es, muchachos? ¿Función? No es función, no va a ser función, ¿cierto? Claro, porque fíjense que tendríamos un elemento en el dominio de ese conjunto de parejas ordenadas, tendríamos un elemento en el dominio X de F unido G, ¿cierto? Tal que tendría que ese objeto X está relacionado con dos objetos diferentes, Fx y Gx, ¿listo? Entonces esta unión no es función, ¿es claro? ¿Sí es claro para todos, muchachos? Y eso es precisamente lo que queremos evitar, ¿listos? Entonces, ¿eso qué es lo que me quiere decir? ¿Cuál es el contrarrecíproco de lo que acabamos de mirar, muchachos? Si esta unión es función, ¿qué podemos concluir? Las funciones son compatibles. F y G son compatibles. Si la unión es función, las funciones son compatibles. ¿Listos? Eso es lo que acabamos de ver. ¿Listos? Acabamos de demostrar precisamente esto. Muy bien. ¿Listos? ¿Estás de acuerdo con Cristian David? Entonces, acabamos de demostrar que si esta unión es función, entonces F y G son compatibles. Eso es lo que acabamos de demostrar. ¿Listos? Muy bien. Además, tenemos la afirmación recíproca. Si ambas funciones son compatibles, ¿listos? Entonces podemos demostrar que la unión va a ser función, ¿listos? El recíproco también vale. Eso queda como un pequeño ejercicio, ¿vale? Muy bien, muchachos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien acá? ¿Todo claro, muchachos? Listo, entonces esa es la importancia de las funciones que son compatibles. ¿Listos? Bueno, ahora pues veamos la siguiente afirmación. Sea S una familia de funciones que son compatibles 2 a 2. ¿Eso qué quiere decir? Que si me dan dos funciones f y g en S a priori diferentes, si son iguales, ya dijimos pues que trivialmente una función es compatible con ella misma. Entonces, pues si me dan f y g funciones en S, entonces f y g son compatibles, ¿de acuerdo? O sea, para cualesquiera f y g funciones en S, ¿listos? Entonces, si yo tengo una familia de funciones compatibles 2 a 2, entonces lo que uno va a poder demostrar es que la unión de S, pues como los elementos de S son funciones que son conjuntos de parejas ordenadas, y si yo uno conjuntos de parejas ordenadas, esa unión también va a ser un conjunto cuyos elementos son parejas ordenadas. Entonces, por lo menos la unión de S va a ser función, va a ser relación. ¿Listos? Entonces, pues, la unión de S, acá pues cuando hablamos de familia, vamos a sobreentender que es un conjunto, ¿cierto? Entonces, más bien, quitemos familia, ¿listos? Y escribamos conjunto, ¿listos? Como para evitar confusiones, ¿listos? Recordemos que los axiomas solo lo aplicamos a conjuntos, ¿listos? ¿Listo? Entonces, pues acá, vamos a considerar acá ese conjunto de funciones, ¿listos? Como para que no haya confusión acá, ¿vale? Entonces, si unimos un conjunto de funciones que son compatibles 2 a 2,
la unión va a ser también función. Y más aún, como conjunto, esta unión de S va a contener a S. Esa unión va a contener a toda F que sea elemento de S. ¿Listo? Entonces, ahí lo que tendríamos es que la unión de S va a ser una función que me extiende cada una de las funciones que estamos tomando en S. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Entonces, esto queda como un pequeño ejercicio. Recordemos que hay tenemos pendiente hacer un quiz, ¿no, muchachos? Vale, bueno. Bueno, pues ahorita pues vemos si lo hacemos hoy o no. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, por ahora, ¿es claro para todos lo que es el concepto de que dos funciones sean compatibles? ¿Sí es claro hasta ahí, muchachos? ¿Hay Sí, alguna señor. pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Ojo con ese concepto porque va a ser muy importante más adelante, ¿vale? Perfecto. Yo, Bueno, disculpe, sí. tengo una duda, profesor. Sobre 2 a 2 y es como que cada uno se relaciona, digamos, entre esas funciones que sean compatibles. O Cada sea, uno. ese un conjunto de funciones compatibles 2 a 2, lo dije, no lo escribí. Quiere decir que para todo f y para todo g, en S, f y g son compatibles. O sea, tome de A2 y si usted coge de A2, esas dos son compatibles, no importa cuáles tome. ¿Sí es claro? Ah, bueno, Daniela tenía la misma pregunta. ¿Sí es claro, Juan David? ¿Sí es claro, Daniela? Eso es lo que quiere decir. Para todo f, para todo g, en S, f y g son compatibles. Eso significa funciones compatibles 2 a 2. ¿Listos? Muy bien, muchachos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de avanzar? Muy bien, muchachos. Bueno, entonces, si no hay preguntas, entonces hablemos del conjunto potencia B a la A. ¿Listos? Muy bien. ¿Listos? Vamos a hablar un poquito de este conjuntico. Sean A y B conjuntos. ¿Listos? Entonces, pues, lo que sería el conjunto B a la A, entre comillas, sería lo siguiente. Sería todas las Fs, tal que F es función. ¿Listos? Condominio A y codominio B. Es meter en un talego todas esas funciones. Es función condominio A y codominio B. ¿Listos? ¿Listos, muchachos? Eso es lo que entre comillas sería, pero entonces la pregunta del millón es, ¿cómo garantizamos la existencia de este objeto como conjunto utilizando los axiomas o resultados derivados de los axiomas? ¿Listos? Muy bien, muchachos. Entonces, primero que todo, pues bueno, tomemos acá f, una función de A en B. ¿Listos? Entonces, como objeto, f es un subconjunto de ¿quién, muchachos? Pelados, fundamentos de matemáticas. Del producto Del producto cartesiano entre A y cartesiano B. entre A y B. Eso, muy bien. Ya me van asustando, pelados. ¿Listos? Claro, es un subconjunto del producto cartesiano de A y B. Pero como es un subconjunto, entonces, ¿en qué conjunto vive este elemento? El conjunto de partes. Muy El bien, que ya producto sabemos cartesiano. que es conjunto, ¿sí o no? ¿Cierto? El producto cartesiano de dos conjuntos ya sabemos que es conjunto, ya eso lo discutimos la clase pasada. Y aplicamos aquí el axioma de partes, del conjunto de partes, ¿listo? Entonces, F vive en ese conjunto de partes, ¿listos? Pero no es cualquier subconjunto de A por B, porque pues partes de A por B es el conjunto de todas las relaciones de A en B. Y una función no es cualquier relación, ¿cierto? Entonces, pues fíjense que aquí ya esto nos da luces de dónde, o sea, qué axioma usar, muchachos. A ver, que se oiga bien duro hasta el otro lado del mundo. ¿Qué parte de la axiomática es Melo Frank que le está gritando que usemos, muchachos? Bueno, en el chat lo escribieron, pero quiero que lo griten, muchachos. ¿Qué es lo que necesitamos de Sermelo Frenkel? Se llama separación.
Más duro que se oiga, pelados. El esquema axiomático de separación. Pelados, con más ganas. Ok. ¡Separación! Eso es la actitud, muchachos. El esquema axiomático de separación, ¿sí es claro? Y entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar de qué conjunto, muchachos. Muchachos. Partes de A cruz B. Exacto, partes del producto cartesiano de A por B. ¿Y cuál es la propiedad que vamos aquí a utilizar para separar, muchachos? ¿Cuál es la propiedad conjuntista? ¿Qué vamos a decir de X? ¿X es función? Listos, es función, pero no es cualquier función con primera coordenada en A. ¿Qué tenemos que pedir? Acá, mire, cuando escribimos esto, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuál es el dominio? El dominio de esta función f. Pues estamos diciendo que el dominio es A. Fíjense que todo esto, pues todo eso lo podemos decir en lenguaje conjuntista, ¿sí o no? ¿Listos? Muy bien. ¿Sí es claro para todos, muchachos? Listos, entonces fíjense que ya ponemos todas estas piezas juntas, ¿cierto? Y pues de esta manera, pues lo que hacemos es separar de partes de A producto cartesiano B los elementos F que cumplan esta propiedad, ¿listos? Muy bien. Entonces, de esa manera podemos garantizar la existencia como conjunto, ¿listos? De este objeto, ¿listos? ¿Qué sería? B a la A. ¿Cómo lo definimos? Pues son los elementos en F que están en partes del producto cartesiano de A y B que cumplen esta propiedad. ¿Cuál propiedad? F es función, ¿cierto? F es función y el dominio, o sea, son todas las relaciones de A en B que son funciones y más aún que el dominio son exactamente A. ¿Sí es claro? Y así de esta manera ya garantizamos la existencia de esta colección como conjunto desde la axiomática Zermelo-Fraenkel, siempre y cuando A y B sean conjuntos. Recordemos que acá partimos de ese supuesto, A y B son conjuntos, entonces podemos aplicar todo esto y todo esto son conjuntos. ¿Listos? Muy bien, entonces fíjense que acá hay un pequeño detalle aquí. Fíjense que aquí lo leemos es así. Permítanme, un tico que mi lápiz está molestando un poquito. Lo estamos leyendo así. El exponente es el dominio. ¿Sí es claro, muchachos? Muy bien. ¿Por qué? Pues bueno, esas cuentas seguramente ustedes las hicieron en fundamento. A ver acá. Bueno, no deje aquí el espacio como para haber hecho el dibujito. Hagámoslo aquí. Muy bien. Digamos que aquí tenemos A y que aquí tenemos B. ¿Listos, muchachos? Entonces, fíjense, si acá tomamos un elemento, ¿cuántas posibilidades hay de escoger imagen para ese elemento A, muchachos? ¿Aló, muchachos? Una. No. ¿Cuántas posibilidades hay de escogerle una imagen a A? B como elementos opciones. en B. Tantas como B, tantos como elementos en B, ¿sí es claro? Entonces, pues ahí tenemos como el tamaño de B. Bueno, acá recordemos en fundamentos que el tamaño de B es lo que llamamos el cardinal, ¿cierto? Que lo colocamos así entre dos barritas. ¿Listos? Entonces, ese es el tamaño de B, tantos elementos como B, ¿cierto? Pero entonces, si hago esto por cada elemento en A, entonces, ¿cuántas posibilidades hay? Combinatoria sencilla. El número de posibles funciones que yo puedo definir sería tamaño de B, etcétera, por el tamaño de B. ¿Cuántas veces? Tantos como elementos hay en A, ¿cierto? ¿Sí es claro, pelados? ¿Y eso a qué corresponde?
a esta potenciación, ¿sí es claro o no? Fíjense que esto tiene sentido, esa cuenta cuando A y B son finitos. ¿Estamos o no, muchachos? Todavía no hemos precisado qué es finito o infinito, pero ya vamos para allá, ¿listos? Pero fíjense que si A y B son finitos, esa cuenta tiene todo el sentido del mundo y habrían funciones de A en B, hay tamaño de B elevado al tamaño de A. Eso me justifica esta notación. ¿Es claro, pelados? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a esta aproximación? A la aproximación utilizando la axiomática de Zermelo-Fraenkel, Qué la pena, forma profe. como entendemos funciones y relaciones. ¿Todo claro? Sí, señor Francisco, Qué dígame. pena, profe. Podría retomar eso último. Es que por lo menos no me quedó muy claro por qué el cardín, por qué precisamente tenemos B funciones. No, o sea, pues Podría, B funciones no. Es cuántas funciones con dominio A y codominio B hay. Pues fíjense que acá, como podemos tomar funciones arbitrarias acá de A en B, pues para fijarle una imagen a A, hay tantas posibilidades como elementos en B para asignarle una imagen. Si yo cambio de imagen, tengo otra función diferente. ¿Sí es claro o no? Entonces, para vale. asignarle una imagen a A, hay tantos como elementos en B. Para asignarle la imagen a ese elemento A fijo. ¿Sí? Si yo cambio de elemento, aquí, pues igual, puedo asignarle tantas imágenes como elementos en B, ¿cierto? Y una combinatoria sencilla lo que me va a decir es que cuántas posibles funciones diferentes yo puedo armar. Esta potencia, eso es una cuenta que seguramente ustedes hicieron en sistemas numéricos, ¿no? Utilizando como esa combinatoria que estudiaron por allá. ¿Vale, muchachos? Entonces, aquí el detalle está es en que, pues, ¿cuántas posibilidades hay? Pues, para definir las posibles imágenes, pues va a ser tamaño de B por, etcétera, por tamaño de B. ¿Cuántas veces? Tanto como elementos en A tengamos, ¿sí es claro? Y entonces por eso es que ¿cuántas funciones hay de A en B? Pues va a ser esta potenciación, va a ser esta potencia, ¿sí es claro? Y esto es simplemente como para introducir un poquito esta notación de aquí, ¿vale, muchachos? Simplemente esto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, muchachos, ¿hay alguna otra duda, alguna otra pregunta? Sí, era como para introducir un poquito por qué esa notación, ¿vale? Muy bien, muchachos. Bueno, si no hay alguna pregunta adicional, hagamos una pequeña pausa, 10 minuticos. Bueno, muchachos, y retomamos entonces un poquito más. A las 10 retomamos entonces la clase y la grabación, ¿vale, muchachos? Entonces nos vemos en 10 minutos. Bueno, muchachos, retomamos entonces aquí nuestra sesión, nuestra clase y la grabación de la misma. Bueno, muchachos, entonces hemos ya discutido un poquito sobre funciones y algunas consideraciones sobre funciones desde esta aproximación de la axiomática de Zermelo-Fraenkel. ¿Vale, muchachos? Muy bien. Perfecto. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Ya para cerrar este tema. ¿No hay dudas, muchachos? De pronto se me ocurre una duda, pues ya un poco, ¿cómo decirlo? Solo pues en relación a la función vacío, que si Sí. es compatible con cualquier otro tipo de función. Sí, claro, trivialmente, porque los dominios son disyuntos. Observación que ya hicimos antes. ¿Sí es claro, Juan David? Sí, señor. Listo, muy bien. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta adicional?
Listo, muchachos. Entonces, hablemos entonces de lo que vamos a llamar el producto cartesiano generalizado. Ojo a esta aproximación, porque realmente esta es la definición que ustedes van a usar en áreas de la matemática, como por ejemplo topología más adelante. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a este producto cartesiano. Es una manera de aproximarse al producto cartesiano de una manera un poquito más general, e incluso va a permitir hablar de productos cartesianos de infinitos conjuntos, potencialmente, aunque no hemos hablado qué significa que un conjunto es infinito, por lo menos no en este curso, pero vamos para allá, ¿no? Entonces, pues ya que estamos hablando de funciones, definamos qué cosa sería un producto cartesiano generalizado, ya que casa perfecto aquí. ¿Dónde ustedes pueden encontrar referencias de este tema? En las notas de clase del profesor Rodrigo de Castro. Ahí está muy bien explicada esta parte, ¿listos? Y de hecho me voy a basar en esas notas para esta partecita. ¿Vale, muchachos? Muy bien. Bueno, permítanme, bueno, acá, como una pequeña convención, el 0 va a ser una notación para el conjunto vacío y el 1 va a ser una notación para el singleton vacío. ¿Listo, muchachos? Y por decir cualquier cosa, vamos a tomar I como el conjunto cuyos elementos son 0 y 1. Bueno, muchachos, ¿por qué I es conjunto? ¿Alguien me puede decir? Por el axioma de pares. Muy bien, ¿todos de acuerdo con Cristian? Es por el axioma de pares. ¿Aplicaba a qué conjuntos? A los conjuntos 0 y 1. 0 y 1. 0 porque es conjunto. Por la definición por el axioma del vacío. ¿Axioma del vacío? Del conjunto vacío, que existe el conjunto sin elementos. ¿Qué nombre le dimos a este axioma? El de existencia. Existencia, muy bien. 0 es conjunto por el axioma de existencia. ¿Y el 1 por qué es conjunto? Aplicando el axioma de pares al conjunto vacío. ¿Listos? Muy bien, ¿todos de acuerdo? Listos, muy bien. Listo, es decir que vamos volando, ¿sí o no? Listo, entonces esto es conjunto gracias al axioma de pares. ¿Listos? Muy bien. Entonces, consideremos A0 y A1 conjuntos. ¿Listos? A0 y A1 conjuntos. ¿Listos? Muy bien. Entre comillas, ¿cómo era que habíamos definido el producto cartesiano de A0 producto A1? ¿Cuáles son los elementos de ese producto cartesiano, muchachos? Es el conjunto de las parejas ordenadas, cuya primera componente está en A0 y la segunda en A1. ¿Cierto? Listos, muy bien. La primera son las parejas, el conjunto de las parejas ordenadas donde la primera componente está en A0 y la segunda coordenada está en A1. ¿Es claro para todos? Lo coloco entre comillas, ya ustedes saben por qué, ¿no? Porque realmente esa no es la manera como denotamos conjuntos de esta aproximación. ¿Listos? Muy bien. Pero entonces ahora definamos la siguiente función. Tomemos una parejita ordenada de estas aquí, ¿cierto? Primero A0 lo tomamos en A0 y A1 en A1, ¿listos? Una de esas parejas fijas acá. Entonces definamos la siguiente función, condominio I y el codominio, la unión de A0 y de A1, ¿listos? Entonces miren, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? Al 0, claro, miren, recordemos acá mi conjunto I, el conjunto 0, 1. ¿Sí es claro, muchachos? Entonces tenemos que asignarle imágenes, ¿listos? Haz una imagen a 0 y una imagen a 1, ¿listos? Pero necesitamos que esas imágenes estén en esta unión. ¿Cuál sería una manera natural de asignarle imágenes? Pues teniendo en cuenta aquí que hemos fijado esta parejita ordenada a 0 a 1. ¿Cierto? Tomando entonces aquí a 0 y a 1 una parejita ordenada en este producto cartesiano, en A0 producto cartesiano A1. ¿Qué sería como lo natural? La imagen de 0, ¿quién lo podríamos tomar? ¿Qué se les ocurre, muchachos? ¿A 0?
Sí, muy bien, podríamos tomarlo en A0 y listo, cae en la unión, está en A0 igual está en la unión. Y 1, ¿quién creen que podríamos asignarle al número 1, a ese elemento? ¿Qué imagen podríamos asociarle de manera natural si lo hicimos de esa A sub manera? 1. Listos, muy bien, ¿cierto? Es claro que fíjense que acá está, podemos hacer esa asignación. Al 0 le asignamos la primera coordenada a 0 y al 1 la segunda coordenada. ¿Listos? El elemento A1. ¿Listos, muchachos? Bueno, ya copiamos aquí, muchachos, para cambiar de página. Listos. Entonces, fíjense lo siguiente. Veámoslo como conjunto de parejas ordenadas, ¿cierto? Esta función, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los elementos aquí, muchachos? 0, A0, 1, A1. ¿Es claro? Entonces, fíjense que estamos identificando con la pareja ordenada A0, A1. Lo estamos identificando con esa función, ¿sí es claro? Entonces, fíjense que acá la primera coordenada va a ser la imagen de 0 y la segunda coordenada va a ser la imagen de 1, ¿sí es claro? Muy bien. Entonces, pues, tenemos la siguiente correspondencia. ¿Listo, muchachos? Que a la parejita AB en el producto cartesiano A0, producto cartesiano A1, fíjense que acá le estamos asignando esta función. ¿Sí es claro, muchachos? Entonces, muy bien. Aquí tenemos el producto cartesiano A0, producto cartesiano A1. Y aquí fíjense que qué es lo que estamos haciendo. Estamos considerando las funciones con dominio, este conjunto I, ¿cierto? Lo que llamamos el conjunto I, el dominio va a ser I y el codominio es, perdón, no este producto cartesiano, perdón, aquí es la unión, ¿no? La unión de esos dos conjuntos. ¿Sí es claro, muchachos? Y aquí, ¿cuál es la asignación? Pues aquí a la parejita AB le asignamos esta función. ¿Listos, muchachos? Entonces, analicemos esta función, no es cualquier función, ¿sí es claro? Esta función, f sub la parejita AB, no es cualquier función con dominio I y codominio la unión de estos conjuntos. ¿Listo, muchachos? Aquí fíjense que qué es lo que estamos haciendo. Aquí el dominio es I, el codominio es la unión de estos conjuntos. Es una función que vive aquí, pero no es cualquiera. ¿Cuáles son como como una propiedad que cumple? Si yo miro la imagen de 0, pues a la luz de lo que hemos definido antes, la imagen de 0, ¿quién sería, muchachos? ¿Aló? Muchachos, ¿sí me oyen? Listos, Weimar, listos, muy bien. Francisco, Weimar, ¿listos? Perfecto, aquí sería A. ¿Y A en qué conjunto, a qué conjunto pertenece? Si lo estamos tomando acá en este producto cartesiano. ¿A qué conjunto pertenece, muchachos? A 0. Muy bien, dicen en el chat. Listos, muy bien. Y ahora miremos la imagen. Listos, muy bien. Permítanme, acá lo colocamos, acá quiero hacer énfasis en ese índice. La imagen de 0 está en A0. ¿Listos? Ahora miremos la imagen de 1. La imagen de 1, ¿quién sería, muchachos? ¿Quién sería la imagen de 1? Muy bien, Natalia, ¿listos? Sería B. ¿Y B a qué conjunto pertenece? A sub 1. A sub 1, muy bien. Daniela también lo comentó en el chat. Perfecto, listos. Pablo lo dijo acá. Lo dijo acá verbalmente. ¿Listo, muchachos? Fíjense esto, ¿sí? La imagen de 0 está en A0. La imagen de 1 está en A1. ¿Listo, muchachos? ¿Listos? Viendo acá como esta aproximación, ¿listos? Muy bien.
Listos. Entonces, retomando estas ideas, ¿listos? Bueno, muchachos, ¿ya copiaron esta partecita? Un momento, profe. Listos, listos. Ujú. ¿Listo, muchachos? ¿Podemos avanzar? Listos, muy bien. Uy, nos fuimos muy hacia adelante. Listos. Notemos lo siguiente. Profe, Entonces, disculpe, sí, señor. ¿se puede volver un segundo? ¿Listos? Ya, gracias. Muy bien. ¿Listos? Entonces, tomemos acá esta función f mayúscula que va de A0, producto cartesiano a 1, en este conjunto de funciones, condominio 0, 1 y codominio esta unión, tales que, fíjense lo siguiente, la imagen, o sea, son estas funciones que, tales que la imagen de 0 está en A0 y la imagen de 1 está en A1. ¿Listos? Eso es como para motivar, ¿de acuerdo? La definición de productos cartesianos generalizados. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? ¿Listos? Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser? Entonces, pues fíjense que de las funciones que cumplen esa condición, tomamos esta pareja ordenada y pues ¿en quién lo mandamos? Lo mandamos en esta función que habíamos definido, ¿cierto? Que fue una función con dominios, el conjunto 0, 1. ¿Listos? Y codominio va a ser la unión de estos conjuntos, ¿cierto? Y aquí, ¿cuál es la asignación? A 0 le asignamos A, ¿cierto? Obviamente, pues acá como estamos tomando las cosas, ¿cierto? Como estamos tomando aquí esta pareja ordenada en este producto cartesiano, la primera coordenada está ¿en dónde, muchachos? A, ¿en dónde lo tomamos? Sí, AB es una parejita en ese producto cartesiano. El producto cartesiano de A0, producto cartesiano a 1. En A0, muy bien, dice Daniela en el chat. Muy bien, perfecto. ¿Listos? Fíjense que es una función que está en ese conjunto. Está aquí en el codominio. ¿Listos? Y el 1, ¿cuál es la imagen de 1 según esa función? Sería B. ¿Y B a qué conjunto pertenece, muchachos? A1, al conjunto A1. A1 mayúscula. ¿Listos? Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, fíjense que si a esta pareja ordenada le asignamos esta función, que es una función con dominio 0, conjunto 0, 1 y codominio A1 unido a 0 unido a 1, donde la imagen de 0 está en el primer conjunto, en A0, y la imagen de 1 está en el conjunto A1, esa misma, o sea, esta función cumple esas condiciones. El detalle es que esta correspondencia va a ser biyectiva. ¿Listos? Hay una biyección entre este producto cartesiano, como ya lo definimos, entre dos conjuntos, y este conjunto de funciones con esa propiedad. Entonces, básicamente, como que podemos identificar siempre una pareja ordenada con este tipo de funciones. ¿Es claro para todos, muchachos? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Listo, eso queda como un pequeño ejercicio. Posible punto de quiz. ¿Listos? ¿Vale, muchachos? Muy bien, entonces, pues, tomemos así un elemento A en A0, un elemento B en A1. ¿Listos? Consideremos entonces esta parejita ordenada, la parejita AB. Otra vez, ¿listos? Eso es lo que acabamos de hacer, ¿listos? Valga la redundancia. A esa parejita le asignamos esta función, ¿listos? Al 0 lo mandamos en A, al 1 lo mandamos al B. ¿Listos? Lo mandamos a B.
¿Listo? Entonces, pues ahora hagamos el proceso al contrario. ¿Listos? Hagámoslo al contrario. Básicamente, pues lo que vamos a analizar es un poquito mejor la parte de la sobreyectividad de esta función. ¿Listos? Si tomamos una función cualquiera aquí, con dominio, mi conjunto de índices y la unión de estos conjuntos, ¿de acuerdo? A0 unido a 1, que cumplen estas condiciones, la imagen de 0 está en A0, la imagen de 1 está en A1. ¿Listos? Listo, entonces pues hagamos lo siguiente. Entonces pues tomemos aquí un elemento estrella, digamos en A0, y tomemos un elemento triangulito en A1, y supongamos que tenemos la siguiente función. La imagen de 0, digamos que es asterisco, y la imagen de 1 es triangulito, ¿cierto? Entonces, fíjense que esta función, ¿a qué pareja ordenada creen que está representando, muchachos? Si lo vemos así como esta función. La imagen de 0 es asterisco, la imagen de 1 es triangulito. A la pareja asterisco triangulito. Muy bien, ¿sí es claro? Listo, muchachos, súper. Veo que ya la agarraron, ¿cierto? Entonces, fíjense que básicamente aquí en el aire, este sería el argumento de cómo podríamos ver que esta función f mayúscula va a ser sobreyectiva. Bueno, hay que escribirlo mucho mejor, porque pues si tomamos una función f aquí de esta manera, asterisco es f de 0, ¿cierto? Realmente pues en vez de asterisco deberíamos escribir es f de 0 y en vez de triangulito f de 1, pero f de 0 es un elemento en A0 y f de 1 es un elemento en A1. Entonces fíjense que esto así por como hemos tomado aquí este conjunto acá, esta parejita va a ser una parejita que está en A0, producto cartesiano A1. ¿Eso es claro, muchachos? ¿Listos? Muy bien. Listo, ¿no? Entonces yo creo que creo que ustedes ya la están agarrando, ¿cierto? Ya creo que más o menos agarraron la idea, ¿no? Muy bien. Perfecto. Bueno, veamos entonces un ejemplo un poquito más concreto, ¿listos? Vamos a suponer, digamos, que el conjunto A sub 0, vamos acá a hacerlo un poquito como si fuera fundamentos, pero a riesgo de ser demasiado ya informal, pero de pronto puede ayudarnos a agarrar un poquito mejor la idea, ¿listos? Supongamos que A0 son los elementos A, B, o sea, es el conjunto cuyos elementos son A, B y C, y supongamos que A1 son los elementos asterisco y triangulito, ¿listos? Así. Y supongamos que son conjuntos, porque estamos de una manera muy general, ¿no? Díganme, pues, por favor, ¿a qué correspondería este producto cartesiano A0, producto cartesiano A1, muchachos? Son todas las posibles parejas ordenadas con primera coordenada en A0 y segunda coordenada en A1. Entonces, ¿cuántas parejitas tenemos ahí, muchachos? Ya, es un ejercicio de fundamentos, ¿no? ¿Cuántas parejitas tenemos en este producto cartesiano, pelados? Hay 6. Hay 6, ¿listos? ¿Cuáles serían? La parejita A asterisco, B asterisco, C asterisco, ¿cierto? A triangulito, B triangulito y C triangulito. No hay más, ¿cierto, muchachos? Son todas las posibilidades ahí. Muy bien. Entonces, tomemos por decir cualquier cosa a esta pareja ordenada. La parejita A asterisco. ¿Listos? A asterisco. Entonces, si lo entendemos como esta función, como estas funciones, ¿listos? F de A asterisco, ¿qué función sería, muchachos? Fíjense que acá tenemos índices, los índices serían 0 y 1. Entonces aquí la imagen de 0, ¿quién sería, muchachos? La imagen de 0 es A, muy bien. ¿Y la imagen de 1? Es asterisco. Muy bien. Listos. Listo. En el chat
Vi que Sergio, Daniela, Sergio Andrés Moreno, Sergio Prieto, etcétera, listos. Escribieron en el chat, la imagen de 1 es asterisco, muy bien. Dice, lo acaban de decir acá también verbalmente, ¿no? Entonces, fíjense, acá cuál es la correspondencia. Esta parejita la identificamos con esta función. ¿Es claro, muchachos? Veamos otro ejemplito acá. Misma historia acá. Entonces, bueno, tomemos esta otra parejita, ¿listos? Bueno, acá, permítanme acá. Trabajamos con esta parejita, la parejita A asterisco. Trabajemos con la parejita B triángulo, ¿listos? ¿Cómo sería esta asignación? Entonces, fíjense que acá lo que hacemos es asignarle una función que llamamos B subparejita B triángulo, ¿sí es claro? Entonces, acá esta función B, F sub B, la parejita B triángulo, ¿qué es lo que hace, muchachos? Al 0, ¿qué elemento le asignamos? B. Muy bien, el elemento B, que es un elemento en A0, ¿no? Y al elemento 1, ¿qué elemento le asignamos acá? El triángulo, ¿listos? Y fíjense que la imagen de 1 pertenece a A1. ¿Sí es claro, muchachos? Perfecto, entonces fíjense que acá a esa parejita le estamos asignando esta función, ¿vale? Muy bien, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien hasta acá? Listos, y Todo claro. muy bien, listos. Y ahora trabajemos con esta parejita de acá, la parejita C asterisco. Misma historia, muchachos. Aquí, entonces, pues a esa parejita le asignamos esta función que llamamos F sub la parejita C asterisco. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos? Misma historia. Al 0 le asignamos la primera coordenada. ¿Cuál es la primera coordenada ahí, muchachos? La C. Muy bien, le asignamos C. Perfecto. Y al elemento 1, ¿cuál es la imagen de 1? Asterisco. Muy bien, ¿todos de acuerdo con Daniel ahí? Sí. Perfecto, listos. Fíjense que entonces esa función es la que estamos identificando con esta pareja ordenada. Entonces fíjense que una función de esta manera, es entre comillas, como si fuera una pareja ordenada, pero ya vista de una manera un poquito más general, ¿sí es claro? Listos, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Profe, yo tengo una pregunta pequeñita. Sí, señora, dígame. El 0 y el 1 lo tomamos por la forma en que definimos la función a sub 0, a sub 1, ¿verdad? Que fue como el intervalo 0 y 1. No es intervalo. Bueno, perdón, el conjunto 0 y 1 que hace referencia a vacío y singleton vacío. Sí, correcto. Vale, gracias. Sí, esa es como pues como la manera de introducirlo, porque pues hasta ahora es como para motivar, ¿de acuerdo? Porque los productos cartesianos generalizados los definimos de esa manera, ¿listos? Vale, profe. Sí, pues porque hasta ahora solo hemos definido producto cartesiano de dos conjuntos, ¿estamos o no? Entonces, ¿Qué como serían para... esos mismos conjuntos? En este caso, vacío y singleton vacío. No, esos son los índices, es como para verlo como conjuntos que están como indexados entre comillas, digo entre comillas. Simplemente es como una motivación, ¿vale? Vale, profe. Por ahora, pero sí es claro la forma como identificamos una pareja ordenada con ese tipo de funciones, muchachos. Profe, si nosotros luego definimos parejas ordenadas con más coordenadas, esa función va a tener en el dominio 0, 1, 2, 3, etcétera. Incluso pueden que no sean números, puede ser un conjunto índice, sí. Arbitrario, o sea, por eso lo Ok. decimos que es producto cartesiano generalizado, porque pues no necesariamente va a ser ni siquiera un ordinal. Para los que saben que es un ordinal, ¿no? No se preocupen, eso lo vamos a ver más adelante. Sí, pues si serán lo que estaba pensando, Pablo, ¿sí? Es un conjunto, simplemente. Acá es simplemente un pretexto, ¿vale, Pablo? Listo, profe, gracias. Muy bien. Esto es un pretexto, solamente como para ver por qué lo definimos así, teniendo la intuición de lo que ya habíamos definido como producto cartesiano de dos conjuntos, ¿no? Muy bien, solo es eso, un pretexto. ¿Listos?
Muy bien. Bueno, entonces, acá con un ejemplo concreto, ¿listos? Hagámoslo al revés, tomemos una función f de ese tipo donde la imagen de 0 está en A0 y la imagen de 1 está en A1. Entonces, por ejemplo, miren acá, tomemos un elemento acá cualquiera en A0. Por ejemplo, tomemos B, ¿listos? Que está en A0. Y tomemos la imagen de 1 como alguien en A1. Por decir cualquier cosa, tomemos asterisco. Esto es una función que cumple esas condiciones. ¿Listo, muchachos? De las que habíamos visto, ¿no? Entonces, fíjense que si tomamos una función arbitraria, esa función fija, de acuerdo con esas condiciones, entonces, pues, esta función, ¿a qué parejita nos estamos refiriendo, muchachos? B asterisco. De asterisco. Muy bien, Francisco, esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya la agarraron, ¿cierto? Con ese ejemplo concreto. ¿Listos? Muy bien. ¿Listos? Entonces, bueno, aquí pues ya hemos trabajado con dos conjuntos. Peguemos el salto a 3 conjuntos, ¿listos? Entonces, bueno, una pequeña convención. Vamos a definir 2, el conjunto cuyos elementos son el conjunto vacío y el singleton vacío, ¿listos? Tiene estos 2 elementos, ¿listos? Y ahora tomemos nuestro conjunto de índices como el conjunto cuyos elementos son 0, 1 y 2, ¿listos? No es difícil darnos cuenta que esto es conjunto. ¿Por qué va a ser conjunto? Aplicando de manera sucesiva y de manera adecuada el axioma de pares y el axioma de uniones. ¿Listo, muchachos? Eso ya fue uno de los ejercicios que habíamos visto. Supongamos que A0, A1 y A2 son conjuntos. ¿Vale, muchachos? Muy bien. Entonces, el producto cartesiano de 3 conjuntos, pues lo podemos identificar con lo siguiente. Técnicamente hablando, hasta ahora solo hemos definido producto cartesiano de 2 conjuntos, pero lo podemos identificar con este conjunto. Podemos tomar el producto cartesiano de estos 2 primeros conjuntos y luego, esto como es conjunto, pues le aplicamos el producto cartesiano acá de este otro. Digamos que lo podemos identificar, entre comillas, de esta manera. ¿Listos? Si queremos ser como un poquito más formales, ¿listos? Entonces, pues lo que vamos a llamar la tripla ordenada ABC, lo podemos identificar como la pareja donde la primera coordenada es esta parejita B y la segunda la segunda coordenada sería este tercer elemento. ¿Listos? Cumple igual las condiciones de que importa el orden en que escribamos las cosas acá. ¿Listos, muchachos? Muy bien. No importa entonces cómo lo hagamos, ¿listos? Entonces, pues fíjense que acá cuando vamos a definir entonces acá pues moralmente hablando el producto cartesiano A1, producto cartesiano A1, producto cartesiano A2, pues sería entre comillas, permítanme acá lo colocamos entre comillas, la colección de triplas ordenadas donde la primera coordenada la tomamos en A0, la segunda coordenada la tomamos en A1, ¿listos? Y la tercera coordenada la tomamos en A2. ¿Listo, muchachos? No importa ahí, pues lo podemos identificar de esta manera, ¿vale? Muy bien, listos. Podemos hacer el mismo truco para, digamos, definir de manera coherente lo que sería el producto cartesiano de finitos conjuntos. Hasta ahí funciona bien. El problema es cómo pegar el salto si yo tengo una lista infinita de conjuntos. Vamos para allá, ¿listos? Pues la idea es aprovecharnos de estas ideas que estamos discutiendo. Muy bien, muchachos. Entonces, supongamos que tenemos esta tripla, la tripla ABC, donde A está en A0, B en A1 y C en A2, ¿listos? Entonces, pues, copiémonos de la idea que discutimos hace un momentico y entonces, pues, a esta tripla asignémosle una función, ¿listos? F sub la tripla ABC. ¿Cuál va a ser la idea? Pues al 0 asignarle un elemento en A0, el 1 un elemento en A1 y el 2 un elemento en A2. ¿Cuáles serían los candidatos, muchachos? A, B y C. La imagen de 0, A. ¿Y A dónde vive? En A0, ¿cierto? Si tomamos acá este elemento en ese este producto cartesiano, ¿listos? ¿Sí es claro?
La imagen de 0 debería ser A, que está en A0, listo, lo natural. La imagen de 1 definámoslo como B en A1, como pues dice Pablo, y lo mismo, el 2 mandémoslo en C, ¿listos? Muy bien, ¿listo, muchachos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe, yo tenía una duda. Sí, señor, dígame. Si digamos yo al 1 le asigno el A, me tocaría ya es cambiar Sí, hay un como tengo detalle. asignado el producto cartesiano. Sí, porque fíjese que acá, si usted al 1 o sea, si el 1 lo manda al A, pues la imagen de 1 no lo manda en A1, lo manda a 0, y no sabemos si A0 y A1 tienen relación. Habría problemas, ¿sí o no? Vale, Hay que tener entonces cuidado. para definir bien esa parte tengo La que imagen de tener bien 1, definido el los producto cartesiano. conjuntos. No, claro, acá, pues mire, la primera coordenada, mire, A está en A0, B en A1, C en A2. ¿Es claro eso? Y Vale. pues, la idea es que la imagen de 0 esté en A0, la imagen de 1 en A1, la imagen de 2 en A2. ¿Es claro ese pedacito? Eso es lo clave. ¿Listo, Nicolás? Sí, profe. Listos, muy bien. Uy, mil disculpas, María Alejandra estaba ahí diciéndome que me devolviera un momentito. Bueno, me devuelve un segundito, porfa. ¿Listos? Me devuelve un momentito, pero bueno, seguimos entonces ahí con la discusión. Pero es más o menos claro lo que estoy diciendo, muchachos. Sí, señor. Listos, ¿vale, muchachos? Aquí ese es el punto. La imagen de un índice I tiene que estar en ahí. Esa es la cosa. ¿Listos? Espero que eso sea claro aquí, ¿no? Muy bien, entonces fíjense que esta función f sub tripla ABC es una función que tiene dominio, el conjunto 0, 1, 2, mi conjunto I, y el codominio es la unión de A0, A1 y A2. ¿Es claro, muchachos? ¿Sí? Y fíjense acá lo que estoy diciendo. La imagen de un índice tiene que pertenecer a A sub I, donde I pertenece a mi conjunto de índices, que en este caso es el conjunto 0, 1, 2. ¿Es claro? Esa es la clave aquí, ya como pensando en la generalización de esta noción, ¿vale? Muy bien, muchachos. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Vale, muchachos. Sigamos que nos falta todavía mucho de lo que quiero hablar hoy, ¿vale? Listos. Entonces, pues tomemos aquí el conjunto de índices como el conjunto 0, 1, 2, ¿vale? Tomemos el conjunto A0 como el conjunto A cuyos elementos son AB. Tomemos, digamos, que el conjunto A1 sea el conjunto cuyos elementos son asterisco, triángulo y circulito. Y tomemos el conjunto A sub 2 como el conjunto cuyos elementos son D y F. Supongamos que son conjuntos. De alguna manera ya hemos demostrado que son conjuntos. Es simplemente por ilustrar, ¿vale? Obviamente aquí estoy siendo demasiado informal, ¿vale? Como para ir fijando un poquito las ideas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces hagamos lo siguiente. Pues tomemos una función de I en la unión de estos conjuntos con dominio I y codominio A0 unido A1 unido A2 que cumpla estas condiciones, ¿listos? Lo que necesitamos es que la imagen de 0 esté en A0, la imagen de 1 esté en A1 y la imagen de 2 esté en A2. ¿Listos, muchachos? Entonces, por ejemplo, al 0 lo podemos mandar en A. Al 1 mandémoslo, o sea, la imagen de 1 que sea asterisco. ¿Listos, muchachos? Y la imagen de 2, digamos que sea F. ¿Listos? Es una función que cumple esta condición. La imagen de I está en el conjunto A sub I. ¿Listos? Entonces, esta función que hemos tomado en particular, pues, ¿a qué tripla creen que está representando, muchachos? ¿A qué tripla, muchachos? A, asterisco asterisco, coma F. A asterisco F. Y fíjense, claro, muy bien, muchachos. Y es una tripla que está en el producto cartesiano A0, producto cartesiano A1, producto cartesiano A2. ¿Listo, muchachos? ¿Sí es claro para todos? ¿Acá? Muy bien. ¿Listos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta acá? Y bueno, muchachos, podemos generalizar esto con más conjuntos. Bueno.
Muy bien, muchachos. Perfecto, listo. Entonces ahora sí vamos entonces a generalizar estas ideas. ¿Listos? Muy bien, entonces tomemos ojo a esta notación. Esto no es una familia indexada de conjuntos, como uno lo hacía en fundamentos, porque pues la verdad ahí vamos a tener problemas para justificar un montón de cosas. Entonces aquí vamos a suponer que A sub I y en I con paréntesis así angulares va a representar una función con dominio y un conjunto no vacío, para no trivializar las cosas. ¿Listos? Otra cosa es cuando quitamos esos paréntesis angulares y ponemos corchetes, estamos hablando es del el rango de la función. ¿Listos? Que pues aquí estamos suponiendo pues que esto está metido en un conjunto que llamamos codominio. Estamos suponiendo todo ese tipo de cosas para poder garantizar de que todo lo que vamos a hablar es conjunto. ¿Listos? Muy bien, vamos, por eso acá coloco este supuesto, que su rango es conjunto, ¿vale? Si no está especificado, tenemos que suponerlo, ¿vale? Como para poder aplicar la teoría que ya estamos haciendo. Si esa función estamos especificando un codominio, podemos separar el rango, ¿listo? Usando el esquema axiomático de separación, ¿vale, muchachos? Bueno, eso pues es un pequeño ejercicio. Pero entonces por ahora supongamos que el rango de esa función va a ser conjunto. Ah, listo, entonces lo podemos ver como una, entre comillas, familia indexada de conjuntos. ¿Listos? Copiándonos de las ideas que hemos discutido hasta ahora, entonces vamos a definir el producto cartesiano de estos conjuntos A sub I, que lo denotamos de esa manera. ¿Listos? La pi mayúscula, A sub I y recorriendo I mayúscula. ¿Listos? Entonces, pues, copiándonos de lo que hemos discutido, fíjense que más o menos una tupla, ¿cómo la estábamos entendiendo? Como una función, ¿sí es claro, muchachos? Como una función, pero esa función no era cualquier función. ¿Cuál era el dominio de la función, muchachos? El dominio es el conjunto de índices, ¿estamos o no? ¿Y el codominio qué es, muchachos? ¿Cuál era el codominio? La unión de esos conjuntos. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí es claro? Bueno, qué pena, Johan, creo que lo interrumpí. pero sería la unión de los rangos, profe. Sí, pues no de los rangos, la unión del rango, la unión de los conjuntos que están en el rango. De acá esto. O sea, básicamente es como, no quería decir sea una familia indexada de conjuntos porque esto no es fundamentos. ¿Es claro, muchachos? Nos toca ser mucho más precisos de que lo que tomemos sea conjunto, ¿no? ¿Vale? Pero aquí la idea es esta. Tenemos una, entre comillas, familia indexada de conjuntos que tenemos que formalizar de alguna manera que es conjunto. Y fíjense que una tupla es una función, como copiándonos de esta idea, miren. ¿Sí es claro, muchachos? Es una función con dominio el conjunto de índices y el codominio la unión de los conjuntos del que pretendemos hacer el producto cartesiano. Pero no es cualquier función aquí. ¿Cuál es la propiedad que tiene que cumplir? Que la imagen de un índice I tiene que estar en el conjunto A sub I. ¿Sí es claro, muchachos? Esto es lo claro. ¿Vale? Entonces, pues son todas estas funciones aquí que están acá, que tienen dominio I y codominio esta unión, pero no es cualquier función de ese tipo. ¿Listos? Entonces, aquí lo que vamos a pedir es que la imagen de un índice I es un elemento que está en A sub I, y esto ocurre para todo I en I. ¿Listo, muchachos? Entonces, pregunta, ¿por qué esta colección que llamamos el producto cartesiano generalizado de estos conjuntos A sub I, por qué esto es conjunto? ¿Qué utilizamos de la axiomática de Zermelo-Fraenkel? Axioma de pares y de separación. ¿Pares? ¿En dónde utilizamos pares? No, perdón, no. De unión y separación. Usamos primero unión. Aquí pues estamos separando porque pues estamos hablando de un conjunto de funciones, ¿cierto? Producto cartesiano. Bueno, hay un montón de cosas en el fondo, ¿no?
pero entonces estamos separando de un conjunto potencia, que ya vimos que eso es conjunto, estamos separando los que cumplan esa propiedad, ¿cierto? Entonces, pues finalmente, ¿por qué esta colección va a ser conjunto? Esquema axiomático de separación. ¿Sí es claro, muchachos? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien acá, muchachos? Entonces, fíjense, entonces, pues, un elemento aquí es una función f con dominio I. Permítanme, acá lo resaltamos. El dominio es I y el codominio es esta unión. ¿Listos? Permítanme, lo resaltamos un poquito más. Donde, ¿qué es lo que pasa? Que a un índice I, pues tiene una respectiva imagen, denotémoslo como A sub I, ¿y a qué conjunto estamos diciendo que pertenece? A sub I. ¿Listo, muchachos? Muy bien, entonces, pues, como haciendo ya un poquito de notación, entonces fíjense que esto lo vamos a denotar así como con una tupla de elementos F sub I con I en I. ¿Listo, muchachos? O como la tupla A sub I y N. Entonces, fíjense que ahora sí así lo podemos ver como una tupla como las que estábamos acostumbrados a verlos. ¿Sí es claro, muchachos? Pero aquí, obviamente, A sub I, permítanme, acá lo colocamos así, A sub I es una forma de decir, es la imagen de esa función, la imagen vía esa función del índice I. ¿Listos? Entonces, básicamente este elemento A sub I es lo que vamos a llamar la coordenada iésima de esa tupla, como pues haciendo la analogía. ¿Es claro, muchachos? ¿Vale? Incluso podemos denotarlo con paréntesis así angulares o incluso con paréntesis redondos. ¿Listos? No importa la notación que ustedes usen. Digamos que como para ser coherentes con el libro de J.G. Harbasek, que pues yo voy a usar esta notación angular, pero podemos pasar a la notación circular. ¿Listos? Muy bien. Entonces, notemos que si F, tomamos entonces aquí esta tupla que pertenece a este producto cartesiano generalizado. ¿Listos? Si fijamos un índice, entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Que la coordenada j-ésima, ¿a qué conjunto pertenece, muchachos? Al conjunto A sub j. Muy bien. John Freddy escribió acá en el chat. ¿Todos de acuerdo? Listos, muchachos. Entonces, bueno, observación, ya lo hicimos, ¿no? Pero igual escribámoslo. Este producto cartesiano generalizado es conjunto gracias al esquema axiomático de separación, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien hasta acá, pelados? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Antes de continuar, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Yo sé, este concepto no es sencillo. Por eso voy un poquito despacio, porque es clave que lo entendamos bien, por muchísimas razones. Para los que hayan oído hablar del axioma de elección, este producto cartesiano generalizado aparece en una de las versiones equivalentes al axioma de elección que vamos a estudiar en el curso. Y que pues en el fondo uno termina usando en áreas como topología, etcétera. Entonces, y esta construcción uno la utiliza muchísimo en topología. Entonces, muchachos, esta construcción realmente es importante entenderla muy bien, ¿vale? Digamos que por eso me he detenido un poquito en esta construcción, porque es importante tenerla clara, ¿vale? Muy bien, muchachos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda antes de continuar?
¿Vamos bien? Listo, súper. Perfecto, listos. Entonces, continuemos entonces aquí. Algunas pequeñas observaciones, ¿listos? Supongamos que para algún índice tenemos que este conjunto A sub J es vacío. ¿Qué creen que va a dar este producto cartesiano? ¿Qué me decís? Si uno de los conjuntos involucra, si al menos uno, puede que hayan muchos, no interesa, basta con que haya uno, donde esos conjuntos A sub J sea el vacío, ¿qué creen que va a pasar con el producto cartesiano general de todos esos A sub i? Piénsenlo como con el resultado análogo que ustedes estudiaron en fundamentos, muchachos. A por B, producto cartesiano de A por B, ¿qué pasa si o A es vacío o B es vacío? ¿Listos? Sergio Andrés dice en el chat, esto tiene que ser vacío. ¿Por qué? Pues por reducción al absurdo, si hubiera una función aquí, f, en este producto cartesiano, en particular, pues, ¿qué pasaría? Pues la coordenada jésima de esa tupla tendría que pertenecer a A sub j y A sub j el vacío. Eso es una contradicción, muchachos, porque pues me estaría diciendo que vacío tiene un elemento. ¿Es claro para todos? ¿Listos? Entonces, ese producto cartesiano, el vacío. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Una segunda observación, que no es tanto una observación, sino es más bien un pretexto para algo que vamos a ver más adelante en el curso. ¿Listos? Entonces, vamos a suponer que todos los conjuntos son no vacíos, que es como, es la negación de esto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la pregunta natural, muchachos? Pues fíjense que en la observación 1 teníamos, al menos un conjunto de los que estamos estudiando es vacío, el producto cartesiano resulta ser vacío. ¿Qué creen que, o sea, ustedes qué creen que podrían conjeturar si tenemos la negación de esto? Es decir, todos los conjuntos son no vacíos, los que estamos estudiando. ¿Cuál sería la pregunta natural, muchachos? Muchachos, ¿estamos aquí todavía? Sí. ¿Cuál sería la pregunta, lo que uno se podría preguntar aquí? Listos. John Freddy escribió en el chat el producto de los A sub i, el producto cartesiano de los A sub i. ¿Será que esto es no vacío? Lo coloco así como con pregunta, ¿cierto? Sería como, bueno, si todos los A sub i son no vacíos, ¿será que su producto cartesiano es no vacío? ¿Puedo encontrar aquí una función? Bueno, muchachos, realmente esta pregunta no es fácil de contestar, aunque y realmente esto está muy relacionado con lo que vamos a llamar más adelante el axioma de elección. Necesitamos un axioma para poder lidiar con esto. ¿Listos? Cuando i es finito es fácil, pero cuando i es infinito hay problemas, ¿vale? Realmente cuando nos metemos con conjuntos infinitos, realmente nos quedamos un poquito cortos, ¿vale? Entonces, pues la verdad, por ahora no podemos decir absolutamente nada, porque recuerden que tomar un objeto que esté aquí, tenemos que construirlo y demostrar su existencia como conjunto, a la luz de la axiomática que ya hemos estado estudiando. Entonces, bueno, cuando toquemos el axioma de elección, vamos a ver que de hecho, esta pregunta, si es afirmativa, resulta ser equivalente al famoso axioma de elección, ¿vale, muchachos? Bueno, entonces esto lo dejamos ahí como pendiente, lo dejamos en el tintero, y cuando toquemos esos temas, cuando toquemos el tema del axioma de elección, que va a ser ya dentro de poquito, después de que veamos la construcción de los sistemas numéricos, sí, es decir, sistemas numéricos, pero eso no lo vimos un poquito en sistemas numéricos, sí, no, ustedes lo estudiaron de alguna manera, pero aquí vamos a ver es cómo garantizamos la existencia de esas colecciones de los sistemas numéricos como conjuntos a la luz de esta axiomática. Es, digamos, la aproximación que vamos a ver acá. ¿Listo, muchachos? Cuando veamos la construcción del de Zermelo-Frenkel de los sistemas numéricos, al menos hasta los reales,
comenzamos entonces a discutir un poquito el axioma de elección y retomamos esta pregunta, cómo contestarla, pero sí les comento, no es trivial y necesitamos un axioma nuevo y es el famoso axioma de elección. ¿Listos? Bueno, lo retomamos en su momento, ¿vale? Perfecto. Entonces, como haciendo un poquito de spoiler, ¿no? Aquí al asunto. Pero sí, la pregunta es la natural, pero no es fácil de contestar con lo que tenemos hasta ahora. ¿Listos? Y lo que les comento, de hecho, tener esto no vacío, este producto cartesiano, es una afirmación equivalente al axioma de elección. Bueno, eso lo discutimos cuando toquemos esos temas, ¿vale? Lo veremos con mayor profundidad. Por ahora, lo único que podemos decir es que si uno de los conjuntos involucrados es vacío, el producto cartesiano es vacío. Pero si todos los conjuntos involucrados son no vacíos, no podemos decir nada todavía, hasta que hablemos un poquito del axioma de elección. Bueno, muchachos. Perfecto. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien acá? Muy bien. Bueno, hablemos entonces de lo que se conocen como proyecciones. ¿Listos? Otra vez, tomemos aquí una función a sub i y minúscula en i, donde su rango es un conjunto. Cuando hablamos del rango, entonces es como para poder hablar de esta colección como familia indexada de conjuntos. Es la única manera, ¿listos? Como para hacerlo coherentemente a la luz de la teoría que estamos trabajando, ¿vale? Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, permítanme acá, lo voy a resaltar, lo que vamos allá, o sea, fijamos un índice, ¿listos? Tomamos J en I, un índice fijo. Y ahora, pues, bueno, tomamos el producto cartesiano de los A sub i, ¿listos? Y vamos a definir entonces, pues, de manera natural aquí, si tomamos una tupla, ¿listos? En ese producto cartesiano, ¿cuál sería la imagen natural que tomaríamos en el conjunto A sub J? Tenemos una tupla de elementos en ese producto cartesiano. ¿Cuál sería el elemento natural que podríamos tomar aquí? Muy bien, Juan Pablo dice en el chat A sub J. Listos. Entonces, pues si yo tomo una tupla, una itupla de acuerdo en estos conjuntos, pues lo natural es quedarnos únicamente con la imagen de J, ¿sí es claro? Entonces, si a una tupla le asociamos la coordenada J-ésima, esto es lo que denominamos la proyección J-ésima, ¿listos? Del producto cartesiano, ¿listos? Porque básicamente es, en vez de tomar toda la tupla, nos quedamos solo con la coordenada J, con el elemento en la coordenada J, y nos olvidamos del resto. Ejercicio de demostrar que esto es conjunto, ¿listos? A la luz de lo que ya hemos estudiado. Bueno, muchachos, muy bien. Ojo con esta función porque va a ser muy importante, especialmente en áreas como topología, ¿vale, muchachos? Muy bien. Bueno, acá voy a hacer una lista de ejercicios para que lo vayan pensando. De todas maneras, en las notas del profesor Rodrigo de Castro. Espera, profe, ¿puedo sí, volver señor. un poquito atrás? Bueno, aquí pues hay dos ejercicios para que lo vayan pensando, pero en las notas de clase del profesor Rodrigo de Castro hay más ejercicios sobre estos temas, ¿vale? ¿Por qué se usa la pi mayúscula? Daniela pregunta, ¿por qué se usa la pi mayúscula en la notación? Uy, me corchó. Sospecho, bueno, no sé, pero sospecho que tiene que ver un poquito con, posiblemente con el nombre que tenía en griego, no sé, ¿de acuerdo? Y ustedes recuerdan que, bueno, la letra pi en el alfabeto griego tiene el sonido de la P. No sé si esa es la explicación, ¿de acuerdo? Es lo que yo conjeturo. Sospecho que por ahí puede ser de pronto una posible explicación, ¿vale, Daniela? Pero no tengo idea, ¿vale? ¿Listos? Listos. Entonces, ejercicios. Sean aquí estas funciones A sub i y n y sucesiones de conjuntos. Bueno, funciones o y sucesiones de conjuntos. Vamos a
son como sinónimos, ¿listos? Y sucesiones de conjuntos, ¿listo, muchachos? Y vamos a suponer que el conjunto aquí de índices es no vacío para no trivializar las cosas. Bueno, entonces fíjense, acá tomamos el producto cartesiano generalizado de los A sub i y el producto de los B sub i. Tomo la intersección de estos. ¿Ustedes qué creen que va a ser igual esto, muchachos? ¿Qué creen que podemos conjeturar? Pues fíjense que nosotros podríamos tomar la intersección de estos conjuntos y tomarlos como una nueva y sucesión, ¿listos? Y podríamos tomar entonces este producto cartesiano, ¿vale? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Si yo tomo el producto de estas intersecciones y lo comparo con la intersección de estos productos, ¿qué se les puede ocurrir, muchachos? ¿Qué puede pasar entre estos dos conjuntos, estas dos construcciones a priori diferentes, ¿no? ¿Qué creen, muchachos? John Freddy dice que son iguales. Listo, muy bien. Van a ser iguales. Ejercicio, demostrar esa igualdad. ¿Qué tienen que usar? El esquema, perdón, tienen que usar el axioma de extensión. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Perfecto. Y ahora hagámoslo análogo, pero con la unión. ¿Listos? Entonces podríamos entonces aquí tomar la unión de esto, o sea, índice por índice. Y luego tomar el producto cartesiano de estos conjuntos. Entonces, ¿qué creen, muchachos? Bueno, sí, María Alejandra dice que son diferentes, ¿vale? Bueno, pero María Alejandra está haciendo un poquito de trampa porque sospecho que ella ya conocía la respuesta, ¿no? ¿Cierto? Entonces, muchachos, entonces, pues, uno tendería a decir que, sí, hay una, o sea, pues bueno, si ahí ya María Alejandra dijo son distintas, yo creo que entonces ya la gente dice, uy, no. Bueno, ¿cuál es? Entonces ahí pues podrían ser diferentes o solo tenemos una inclusión. ¿Qué posibilidad tenemos? Bueno, Juan David dice que está incluido. Bueno, entonces pues realmente vamos a tener esta contenencia únicamente, ¿vale? ¿Listo? Y fíjense que en dónde va a estar el fallo en la contenencia al revés. Si tomamos una tupla aquí, fíjense que entonces la tupla aquí, cualquier tupla, la coordenada diésima, si fijamos, perdón, fijemos un J, aquí, un índice J. Si tomamos la coordenada J décima, puede que para una tupla, esa coordenada J décima está en A sub i, o también basta con que esté en B sub i, pero si lo tomamos así, eso no me quiere decir que siempre que tomemos una tupla aquí, siempre la coordenada J décima está en AJ, o que siempre esté en B sub J. Eso nos da luces de cómo armar un contraejemplo, ¿listos? Entonces esta contenencia es falsa y el ejercicio consiste en dar un contraejemplo, ¿listos? Pero ahí con lo que acabo de comentar ya eso puede dar luces de cómo armarlo, ¿listos? Muy bien, muchachos. Bueno, entonces pues por ahora vayan mirando estos dos ejercicios, estas dos propiedades. Sin embargo, vayan revisando los demás ejercicios que están en las notas de clase del profesor Rodrigo de Castro, ¿vale? Bueno, muchachos, ya para cerrar, ya son las 11, ya nos pasamos 11 y un minuto, nos pasamos un poquito. ¿Hay alguna preguntita muy cortica ya para cerrar, muchachos? ¿Hasta qué temas va a incluir el quiz, profe? Hasta aquí. Hasta aquí, muchachos. Pues igual, todo esto pues estamos hablando de funciones y todas estas cosas, ¿vale? Pues digamos que el quiz va a ser una pregunta muy sencilla, ¿vale, pelados? Y tenemos que ir cuadrando grupos de trabajo, ¿vale? Bueno, eso lo cuadramos mejor el jueves, ¿vale? Bueno, muchachos. Profe, qué pena, otra preguntita. En el ejercicio que está en la página anterior, lo que hay que demostrar es que la proyección es un conjunto. Sí, exacto, que esto, o sea, que esto lo podemos definir bien como función y que es conjunto, usando la axiomática que estamos estudiando, ¿vale? Vale, profe, gracias. Sí, siempre que construyamos algo, tenemos que demostrar que es conjunto, ¿vale? Vale, sí, señor.
Muy bien, muchachos. Bueno, dejemos aquí entonces ya nuestra sesión, que ya estamos un poquito pasados de minutos de la clase. Bueno, mañana el horario de atención, 1 de la tarde, ¿vale, muchachos? El horario, pues, hay como para evitar que se crucen con clases que ustedes tengan, ¿vale? De 1 a 2 de la tarde. ¿Listos? Bueno, muchachos, no siendo más, entonces dejamos aquí, voy a ya pausar la grabación. Que tengan entonces muy buen resto de día, muchachos, y nos vemos o bien mañana en el horario de atención o en el horario de clase, jueves 9:15 de la mañana. Bueno, muchachos, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe.